Bendiciones para todos en este día maravilloso, el día que hizo el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Qué maravilloso poder reunirnos nuevamente como hijos de Dios, como la iglesia de Cristo que se goza en las promesas y la esperanza de que Él un día volverá por nosotros, su iglesia. Esa es nuestra esperanza, en eso confiamos, por eso nos reunimos en el glorioso nombre de Cristo Jesús, esperando la redención de los hijos de Dios. Y para comenzar esta reunión llenos de gozo y de esperanza, vamos a leer la palabra del Señor. En el Salmo 95, que es un cántico de alabanza y de adoración. Un cántico en donde podemos una vez más reconocer la grandeza del Dios al cual nosotros adoramos. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros del pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como el día de Masá en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Amén. La invitación del Señor hoy para nosotros es que le adoremos con gozo, con júbilo, con cánticos, que no seamos ese pueblo como el pueblo de Israel que fue rebelde, que probó al Señor, que lo tentó. Que nosotros no seamos un pueblo que divaga en su corazón, sino que seamos una iglesia que adora con todo su ser, una iglesia que le sirve, una iglesia que encuentra en su Hacedor su refugio y su roca y su esperanza. Amén. Él es nuestro Padre, ha sido bueno con nosotros desde siempre. Adoremos a nuestro Padre que está en los cielos y pidamos que hoy su voluntad se haga en nuestras vidas. Amén. Gracias, Dios, por cada hombre y mujer, Señor, que predica el Evangelio en cualquier lugar de la tierra. Suplicamos que tú los guardes, les protejas, Señor, de las acechanzas de los que se oponen a que la palabra de Dios sea predicada. Te suplicamos, mantenga su fe, Señor, porque eres tú, Espíritu de Dios, el único que puede mantener la fe en el corazón, en la mente y aún en el cuerpo del hombre, Señor, mientras vive en esta tierra. Y te pedimos, Dios del cielo y de la tierra, que nos ayudes a nosotros también para seguir avanzando conforme a tu voluntad. Te pedimos que este mensaje que hoy vamos a compartir pueda ser, Señor, de provecho, y que lo que compartamos de tu enseñanza pueda ser digerido espiritualmente de una manera adecuada. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús, porque hoy nos reunimos en tu nombre y te damos gracias. Amén. Antes de empezar a predicar, quiero mostrarles algo. Y hacerle una pregunta. ¿Cómo se sentiría usted si yo tomara hoy la decisión de predicar así? Que la prédica que usted hoy va a escuchar fuera a través de este elemento, de esta máscara. ¿Cómo usted se sentiría? Pues yo me siento como un payaso, para empezar. Pero si yo utilizara esta máscara
para predicarles a ustedes, ¿cómo se sentiría usted que está en este auditorio? ¿Se sentiría bien? ¿Tendría una mala percepción? ¿Generaría confianza? ¿Cierto que no? Pero aún muy a pesar de no usarla para predicar, usted debe incluso dudar de quién hoy les predica y de cualquier persona que venga anunciando que lo que va a decir va a ser en el nombre del Señor. Y es lo que tristemente ocurre domingo tras domingo, sábado tras sábado, reunión tras reunión, en muchos lugares en los que se autodenominan iglesia. Ahora, cuando decimos se autodenominan iglesia, ¿es porque creemos que solamente nosotros somos la iglesia del Señor? No. Es porque tristemente el evangelio ha sido tergiversado por hombres para alcanzar pretensiones personales. Por supuesto, yo no quisiera predicarle de esta forma. Pero lo que sí estoy seguro es que se debe hacer una costumbre, un hábito en usted, que cualquier cosa que le sea predicada, usted pueda corroborar lo que se comparte con las Santas Escrituras. No le hace falta nada a la Escritura, a la Biblia, para que usted pueda ser edificado como iglesia de Jesucristo. No hacen falta nuevos apóstoles para poner otro fundamento. No hacen falta nuevos profetas para mandar un mensaje que venga de parte de Dios, que no esté contenido en la palabra. La última predicación que tuvimos tenía que ver con los falsos profetas y pudimos mirar algunas características que nos llevaban a nosotros a poder estar alertas para poder vivir una vida devocional adecuada y conforme a la palabra. Pero hoy quiero que no solamente veamos una cara de la moneda, sino que también podamos ver la otra que quizá nos hace falta. Porque tristemente creo que todos tenemos algo que ocultar o algo que no quisiéramos que fuera difundido aún de nuestra vida privada. Siempre tenemos algo por allí y que si bien hace parte del pasado, si no llegara a causar un efecto ni legal ni jurídico, pero sí podría ser vergonzoso aun cuando vivimos una nueva vida en Cristo Jesús. Pero podríamos también usar nuestro pasado de manera positiva, en el sentido de poder también utilizar nuestro pasado para proclamar la palabra de Dios cuando dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. El apóstol Pablo hace aportes también, como decir, de modo que si alguien conocíamos de antes, pues ya no lo vamos a conocer a partir de hoy en adelante, porque la naturaleza de Cristo está en nosotros ahora. Y quisiera compartir hoy un tema que hace parte de nuestra serie, La Iglesia Funciona, de la fiesta de las máscaras, el tema que he titulado en este día. Para ello quiero apoyarme en varios pasajes bíblicos, y el primero de ellos que vamos a utilizar en esta hora es Proverbios capítulo 20, verso 6. Vamos a leerlo con la ayuda del Espíritu de Dios para que nos pueda guiar conforme a su voluntad. Dice la Escritura, Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia ¿qué? Bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Y es una confrontación que tenemos porque muchos de nosotros nos creemos buenos. Y que cuando actuamos de mala manera, cuando actuamos de mala forma, cuando respondemos o reaccionamos ante la incitación, tenemos derecho para responder de mala forma. La Escritura nos los dice para confrontarnos. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad. Pero hombre de verdad, una pregunta que debe llegar a nosotros: ¿quién lo hallará? ¿Hombre, mujer, género humano? ¿Anuncias que eres malo por ahí? ¿Anuncias que tienes tristezas y luchas a cualquier persona? De hecho, hay gente que hay que llevarla a especialistas para que puedan por lo menos hablar de las cosas que le hacen daño. Otras lo hablan demasiado y se pasan de la raya y todos se enteran de sus sufrimientos y viven victimizados el resto de sus vidas. Pero hoy sé que quizá esta pregunta no te va a hacer muy bien, tanto como la que el Señor hace: hombre o mujer, persona de verdad, ¿quién la hallará? ¿Sí será buena la intención de tu corazón en todo momento? ¿Será conforme a la bondad de Dios? ¿Será conforme a la opinión de Dios o conforme a nuestras propias opiniones, que tienen muchas veces el descaro de justificar la maldad para poder ejecutar las obras que cada uno de nosotros ha querido incluso hacer antes de que nos agraviaran? La pregunta que quiero hacerle en esta mañana, adicional a la que dice la Escritura, es: ¿llevas tú alguna máscara puesta? Y vamos a mirar el origen de las máscaras. Y investigando o consultando un poco el origen de las máscaras, tienen su origen en fines religiosos. ¿Sabía usted? Se utilizaban con fines religiosos. Los egipcios las usaron para perpetuar los rostros de los difuntos. Marcaban con una mezcla el rostro de aquella persona que querían llevar hasta la eternidad y creaban máscaras y las colocaban y las tenían, las replicaban para poder hacer alarde de aquel difunto. Ellos las realizaban con facciones del muerto de la manera más fiel posible. Y dependiendo de la clase social a la que pertenecían, se pintaban con los mismos colores que el ataúd o podían llegar incluso a cubrirse de oro. Ahí hay algo del origen, digo algo solamente, de las máscaras. Los fenicios también practicaron esta costumbre de usar máscaras funerarias. Los romanos las utilizaron en los cortejos fúnebres para que el rostro del difunto fuera recordado. Era como una forma de tapar la cara de muerto que tenía el difunto y que no se tergiversara el rostro por el cual debía ser recordado aquel personaje. También en obras de teatros representaban los rostros de personajes históricos, aunque éstas cubrían toda la cabeza, añadiéndole pelo y barba. Incluso llegaron a utilizar en fiestas con el fin de realizar burlas sobre los ritos sagrados. En la Edad Media se usaron para protegerse en las batallas, añadiéndoles muecas que caracterizaban a quienes las portaran. Y desde el siglo XVI al XVIII, las damas adoptaron las máscaras con el nombre de antifaces, utilizándolas para resguardarse del sol. Y a través del tiempo han variado en sus formas, tamaños, decoración, originalidad, realismo o simplificación. Y se han utilizado para realizar rituales, representar a los dioses, seres mitológicos o espíritus malignos.
Si representaban animales, simbolizaban el ruego para asegurar una buena casa. Y en otras ocasiones se utilizaron para ahuyentar incluso enfermedades. Esto solamente como un dato histórico acerca del origen del uso de las máscaras. Pregunto hoy, nosotros, ¿es posible que lleváramos máscaras sin necesidad de colocarnos algún artefacto en nuestro rostro? ¿Cierto? Muchos de nosotros llevamos máscaras. Y esas máscaras, de acuerdo a la historia, han sido utilizadas para cubrir de una manera lo que no es y poder mostrar una cara distinta, maquillada, diseñada, moldeada de acuerdo a lo que nosotros queremos proyectar ante la sociedad. Si bien usted sabe, hay una red social muy famosa que tiene por nombre Facebook. Y si usted traduce literalmente esto es libro de rostros o caras. Otros dijeron que era cara de libro. Pero realmente se quiere dar a conocer una faceta, de ahí viene la palabra de la face, del rostro, tratar de mostrar una imagen. Pregunta técnica. ¿En sus redes sociales usted monta la foto más fea que pueda encontrar en su teléfono? ¿Cómo, verdad? Primero muerto que mal arreglado. Necesitamos, e incluso discutimos, cómo se te ocurre haber montado esa fotografía en la que salgo con los ojos torcidos, la boca o una mueca, y nos enojamos y hasta obligamos a algunos, quita esa foto por favor, porque no demuestra, un instante que ocurrió y cómo te veías en ese momento, porque no es la imagen que tú quieres proyectar. ¿Cuál es la imagen que queremos proyectar nosotros a través de las redes sociales? Estamos hablando ahora de actualidad, que somos fuertes, que tenemos capacidades, que somos deportistas quizá, que somos hermosos, pero no que somos feos, débiles y tristes, a menos que tengamos un fin específico o generar lástima para poder sacar lucro de una situación triste o que genere un poco de repulsión. Vivimos mostrando máscaras diferentes en ámbitos diferentes. ¿Conoce usted aquel hombre que se presenta ante la sociedad como alguien que parece bondadoso, como leímos en esta escritura en Proverbios capítulo 20, verso 6, donde dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad? ¿Has visto o has escuchado el testimonio de un hombre bueno ante la sociedad, pero terrible en casa? El tal usa una máscara. ¿Has visto niños que en casa son una cosa y fuera de casa otra? Niños, digo. Chicos y chicas que ante sus padres y ante ciertas autoridades se presentan bajo una figura muy piadosa y digna de protección, pero cuando están fuera del alcance de aquellas autoridades se portan como unos verdaderos tiranos. No solo niños y jóvenes, hombres y mujeres de igual forma. En la actualidad parece que las usamos para desviar la atención de nuestras debilidades e incluso en algunos casos para engañar a quienes parecen a nosotros mismos importarnos. Si me importa mi esposa, si me importan mis hijos, procuro tener delante de ellos una faceta, máscara, que parezca de una altura social que vale la pena mostrar. Pero tristemente, las máscaras tienen que llegar un día en que deben quitarse. Y nadie puede sobrevivir todo el tiempo
con una máscara. Llegará el día en que esa máscara no podrá servirle ni podrá ocultarse delante de nada. Para ello quiero utilizar una escritura que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 6. Un pasaje en la escritura donde dice, está hablando ahora de Adán y Eva, y dice la escritura al verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, Adán, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyendo la voz de Dios, Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Estos no fueron tan sofisticados como los que leímos al principio, sino que en vez de cubrirse el rostro, se cubrieron su cuerpo. Fueron abiertos sus ojos. Y ellos empezaron a vivir delante de Dios bajo una apariencia. Quisieron ocultar el pecado, la desobediencia que habían cometido públicamente para poder tratar de engañar a Dios. Ese era su pensamiento. Con esto vamos a tratar de engañar a Dios. Él no se va a dar cuenta que estamos desnudos. Dios no lo había hecho con trajes. Dios no los había vestido y ellos habían tomado la decisión de ahora vestirse bajo sus propias vestiduras. Y encontramos, si volviéramos a leer Proverbios capítulo 20, estos hombres también querían proclamar delante de Dios su propia bondad. Las máscaras son mucho más antiguas que las que leímos desde los egipcios, de los fenicios, del siglo XVI y XVIII, con las damas y hombres que en fiestas eran llevados por sus pasiones y pasaban toda la fiesta con máscaras para poder dar rienda suelta a todo el libertinaje posible y que sus rostros no fueran conocidos cuando estuvieran ya ahora sí en la sociedad, eran los señores y las damas. Era una de las razones por las cuales algunas fiestas en esa época se hacían con máscaras. Para poder pasar toda la noche en jolgorio viviendo una vida pecaminosa, pero te podrías tropezar con la misma persona en el culto del domingo. Ya sin máscara. Una bondad aparente. Si usted mirara a la persona que está al lado suyo en esta mañana, en este lugar, usted pudiera ver una cara bondadosa. Pero podría usted ver lo que realmente hay en el corazón y con bellas sonrisas como las damas del final. ¿Sabemos realmente lo que hay en nuestros corazones por el rostro de las personas? De hecho, se hizo famoso un adagio popular que dice: caras vemos, corazones no sabemos. Eso no es una cita bíblica, hermano. No se vaya a confundir. Ahora, cuando tratamos de engañar a los que nos importa, que se supone que son los que aún más cerca de nosotros están, llega el día en que esa máscara Dios permite que se caiga. Por mucha fuerza que se haga para retener esa máscara, llegará el momento en que el Señor, con un solo abrir y cerrar de ojos, o deseo o pensamiento, nuestras máscaras van a caer y no podremos una vez más recogerlas para colocarnos, porque estaremos expuestos delante de la misma presencia de Dios, porque delante de Dios todo saldrá a la luz. Todo. Una de las razones por las cuales los hombres no se acercaban al Señor o no seguían a Cristo era porque sus obras eran, dice la Escritura, malas.
Y si se acercaban a la luz, las tinieblas que habrían en ellos serían expuestas a la luz y serían conocidas por los hombres. Pero son aquellos hombres malos, eso no tiene nada que ver con nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos así. Nosotros proclamamos entonces nuestra propia bondad. Pero delante de Dios, ninguno de nosotros, ni los antiguos, ni los futuros, ni los que hoy vivimos, estaremos victoriosos llevando una máscara ante Dios y ante la sociedad. Podremos engañar a algunos, pero no a todos en esta tierra. Y podremos engañar a muchos, pero nunca jamás a Dios. El Señor nos confronta, aunque nosotros pretendamos desviar la atención con otras cosas. De hecho, una de las estrategias políticas más grandes que se usan para poder disuadir los problemas que tiene un gobierno en cualquier país es crear falsas alarmas o nuevos casos de atención para poder desviar esa atención hacia otra cosa y no hacia lo verdaderamente importante que está ocurriendo en el país. De hecho, hay algunos que hablan muy mal del deporte, que mientras algunos juegan fútbol, otros están haciendo cosas porque todos tenemos puesta nuestra mirada en el partido de ese día, en la carrera de ese día, en la competencia, en ciertas cuestiones, en programas de televisión. La forma es poder distraernos a nosotros de lo que realmente es importante. Y vivimos así, hermanos, distraídos. Y nos colocan máscaras muchas veces y no nos hemos dado cuenta. Nos manipulan de acuerdo a las pretensiones que otros más poderosos en esta tierra que nosotros nos quieren guiar y desviar del camino y del propósito real al cual hemos sido nosotros llamados. La iglesia que funciona, primero que todo, no usa máscaras. La iglesia de la que Dios habla en su escritura no se expone para que pueda ser manipulable de una u otra forma para contradecir o hacer o vivir de acuerdo a las pretensiones de este mundo, sino conforme a la palabra de Dios. De ahí la importancia, hermano y hermana, amigo que está en este lugar, que nosotros conozcamos al Dios de la Escritura y no al Dios del que nos hablan. Porque somos muy fáciles de manipular. Podemos ponernos unas máscaras de buenos pastores, predicar un evangelio que agrada a todo el mundo y obtener de usted beneficios particulares. Quien predica el evangelio por beneficio propio tendrá que vérselas con el Señor. Si predicamos el evangelio para sacar provecho de usted, que vaya mucho más allá de que su alma fuera salva, estaremos teniendo problemas con el príncipe de los pastores. Y un día tendremos que dar cuenta por eso. Y de hecho, mi consejo, si alguno de esos predicadores que tergiversan el evangelio para obtener recursos y favores personales a través de hacerse llamar siervo de Dios en todas sus especies, ¿no? Porque ahora tenemos apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, e incluso a hoy llaman a algunas personas que son ángeles, arcángeles y quién saben otras cosas, patriarcas de quién sabe qué tipo de doctrina, pero la iglesia que funciona no se deja engañar de esto. Los que predicamos el evangelio tenemos que convertirnos en servidores de todo y no ni usurpadores o que ocupamos un lugar que no nos corresponde y mucho menos hacerlos para un lucro personal o un beneficio personal. Cuando nosotros predicamos el evangelio de la manera correcta, nuestra intención debe ser el que su alma sea salva primero que todo. Pero a través de artilugio se ha tocado el corazón del hombre. ¿Sabe qué? Hay
autodenominada iglesia hoy que predica lo que la gente quiere escuchar para entretenerlos, y mientras les entretiene, le vacían los bolsillos. Viven con máscaras, pero tanto los que predican como los que se sientan enfrente de aquellos que predican. Porque no les sirve estar a la luz. Es la congregación que a muchos hoy les sirve. Es la congregación que a muchos hoy les sirve, donde no se ha cuestionado su pecado, donde no se ha confrontado y donde no se ha enviado a que conozca al Dios de la Escritura, porque al conocer al Dios de la Escritura se van a dar cuenta de que lo que le han estado enseñando y compartiendo todo este tiempo es falsedad. Por eso usted tiene que ser como la iglesia de Berea, que cuando fueron apóstoles reconocidos por el Señor y de la Escritura, cuando ellos mientras ellos predicaban, ellos estaban consultando. Y ni dijeron amén a nada de lo que estaban haciendo, sino que fueron a la Escritura para poder corroborar lo que estos famosos predicadores, precursores del Evangelio de Jesucristo y proclamadores de la verdad estaban haciendo. Incluso cuando sus intenciones eran buenas y fiables delante de Dios también. Muchos de nosotros que estamos aquí usamos máscaras. Al menos para no mostrar nuestra tristeza. Y sonreímos para no mostrar nuestro dolor. El Señor nos confronta, y aunque nosotros pretendamos desviar la atención a otras cosas, en realidad cargamos junto a otros una máscara y un peso terrible con cada una de esas máscaras que nos colocamos. Vamos a la Escritura. Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. ¿Cómo es la iglesia que funciona, hermano? Vamos a leerlo de acuerdo a lo que dice la palabra y la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, verso 33 al 37. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo que no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Mateo capítulo 5, 33 al 37. ¿Cómo debe ser nuestro hablar? Lo que es sí, y lo que no es, no. Y esto causa problemas ante una sociedad que vive con máscaras. A lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Es igual. ¿Y sabe quiénes son esos, cierto? No, no son aquellos. Somos nosotros. Para tratar de justificar nuestra propia maldad. Nuestra propia maldad, hermanos. Y una de las claves en la vida para encontrar nuestro lugar, no importa si ganamos o perdemos en cuanto a los quehaceres de la vida, si lo intentamos de hacer de la manera correcta, y más aún si el Señor es quien nos guía, es que nos quitemos las máscaras. ¿Portas una máscara? ¿Te ocultas? ¿Sabe cuál es la mejor forma de vivir libre de una vergüenza? Es aceptarla y cambiar para que la vergüenza o lo que nos avergonzaba quede en el pasado y podamos seguir con nuestra cabeza erguida, no por orgullo, sino con la dignidad que hoy tienen los hijos de Dios. Yo me he encontrado con personas que me han dicho: ¿eres tú un pastor hoy? Me río de ti. ¿Acaso tú no eras esto y esto? Y les he dicho:
ciertamente has hablado. Yo era esto y esto, pero hoy soy adoptado como hijo de Dios para la gloria de su nombre. ¿Acaso no eras tú el que armabas estos problemas, esto y esto? Bueno, sí, yo era. Pero hoy soy de los que predican y proclaman el Evangelio de Jesucristo. Sin máscaras. ¿Sabe qué hará esta forma de vivir? Hará que aquel que nos ha venido a juzgar termine en vergüenza. Pero si mantenemos las máscaras colocadas en nuestras vidas, vamos a seguir con la vergüenza y aquellos van a tener razón de poder señalarnos. Un día con el Unión Magdalena, otro día con el Junior. Esto es algo sin importancia realmente, pero así vivimos. Un día con un político, otro día con otro. Un día con unos amigos, otro día con otros amigos. Pero no así, un día siendo un hermano y otro día no, porque el Señor no lo permite. Y en su soberana gracia, ¿qué si nos permite? Que podamos arrepentirnos de nuestros pecados y volver a tomar el camino que Él nos ha indicado seguir. Necesitamos saber quiénes somos. Y para algunos su identidad está ligada a lo que tienen, otros a lo que pueden conseguir y otros a lo que saben. Bien lo hemos leído en la Escritura. Algunas personas se sienten bien si su presencia física es buena. Otros se juzgan a sí mismos por los amigos que tienen o las personas que les quieren. Pero usted y yo debemos estar completamente centrados en que nuestras vidas cobran valor cuando Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. La que es viuda muchas veces quiere esconder su viudez y su tristeza. La que es separada quiere esconder que es separada. El que vivió en pecado, el que robaba, el que vivía de manera deleitosa en los placeres de este mundo y hoy lucha para agradar a ese Dios con todas sus fuerzas, tiene que quitar sus máscaras delante de Dios para poder lograr esto. Yo le pregunto, ¿puede usted presentarse con una máscara delante de Dios? ¿De qué material la tendrías que hacer? Todos vamos un día a comparecer delante del tribunal de Dios, de ese juez justo, fiel y misericordioso. Déjeme decirle que no sabremos quiénes somos hasta que encontremos el justo lugar que Dios nos ha dado a nosotros para vivir esta vida y la eternidad. Es tu tarea, no es la mía, es tu tarea. Encontrar cuál es el lugar que Dios te dio a ti. Es tu tarea. Mi labor es predicarte el Evangelio. Pero ubicarte con Dios es tu tarea, es tu compromiso. Es la verdad que tú debes proclamar. Porque muchas veces está usted ocupando el lugar que no le corresponde, un lugar que Dios no le ha dado que ocupe. Así como aquel pródigo o aquel hijo pródigo, dicen pródigo, pero realmente el que prodiga es el padre. Aquel hijo mayor, ¿te acuerdas? Mayor y menor estaban juntos hablando y menor decidió irse. Cuando menor volvió en sí, después de haber gastado todo, dijo, este no es el lugar que me corresponde. Yo estoy aquí comiendo con los cerdos. No pertenezco a este lugar porque yo tengo un padre que en casa me puede suplir todo lo que necesito. Y no estoy aquí para para convivir con los cerdos, sino para convivir en casa de mi padre. Y no solamente por lo que mi padre puede dar, sino porque yo no fui creado para vivir en el lodo como el cerdo, sino para vivir de la mano y guiado en la casa de papá. Allí, en aquel lugar. Y necesitamos evidenciar eso, hermano. Cuando usted encuentra el lugar que le corresponde, vamos a emprender un verdadero viaje hacia el propósito
para cumplir ese propósito por el cual Dios nos ha guiado con un solo plan. ¿Cuál es el plan más importante de Dios con la humanidad? Hoy la salvación. ¿Sabe cuál era antes del pecado? Solo era la bendición. Pero hoy es salvación de nuestras almas. La Escritura dice, justo no hay ni uno solo. Todos necesitamos estar viviendo allí. Y que seamos valientes para quitar cualquier máscara, aunque la hayamos llevado por mucho tiempo. Y pensemos que no podemos vivir sin ella. Hay oportunidad para aquel que vive su vida de pecado. Mujeres con una identidad sexual equivocada, hombres con una identidad sexual equivocada, el que robaba no robe más, el pecador que se arrepienta y que vengan todos, procedan al arrepentimiento para encontrar en nuestro Señor salvación y vida eterna. No hay otra cosa, hermano. Menciónenme un pecado, el adulterio, que es uno de los más famosos. El que adulteraba, entonces, ¿qué? Que no adultere más, sino que sepa vivir con su esposa. Dígame otro. El que robaba, no robe más, sino que trabaje y haga lo que es bueno. Dígame otro. La mentira, el que miente, deje la mentira y empiece a vivir de acuerdo a la verdad que Dios nos da y hablemos cada uno verdad con su hermano, con su prójimo. Dígame otro. Engaño, no os engañéis unos a otros. La Escritura nos llama de tinieblas a su luz admirable. El que mentía, que no mienta más, hable verdad. Que tú sí seas sí, acabamos de leerlo, y que tú no seas no. ¿Eras tú el que vivías de esta forma? Sí, yo era. ¿Acaso no le preguntaron eso mismo al que era ciego? ¿Acaso no eras tú el ciego que estaba allá, que de ciego de nacimiento? Ahora, ¿cómo puedes ver? No lo sé cómo lo hizo, pero al que llaman Jesús, escupió en tierra, hizo lodo, me lo puso en los ojos y ahora veo. Pero eras tú el ciego, ya le dije que sí. Ese era yo. ¿Acaso no eras tú el cojo que no caminaba? ¿Acaso no eras tú el paralítico? ¿Acaso no eras tú el que tenía lepra? ¿Acaso no eras tú? Por supuesto, todos tenemos un pasado, quizá muy cochambroso, antes de llegar a nuestra vida y entregarnos de verdad en las manos de nuestro Dios. Y es una entrega, perdóname esta expresión, pero es una entrega hasta tonta. Porque usted pretende retener algo, primero, que no le pertenece, su propia vida. Usted dice que es su vida, pero no es su vida. Su vida fue comprada. Y se acaba cuando Dios mande. Entonces, esto de entregarnos es sencillamente tener una acción consciente de que nuestra vida no nos pertenece, le pertenecen a Dios. Y muchos se sienten seguros detrás de una falsa identidad. Porque se han acostumbrado a vivir así. Porque no quieren que nadie les descubra. Porque quieren ocultar la forma de vivir para que sus obras no sean expuestas a la luz. ¿Por qué? Porque nuestras obras son malas. Son malas. Yo pregunto, cuando un reo o un convicto, un preso, le dictaron sentencia por decir, le dieron 10 años de cárcel por haber cometido un delito, el que sea. Cuando ese hombre sale de allí, ¿cómo le llaman? Ex convicto, ex presidiario, ex delincuente. Tenemos que quitarnos eso. Con Dios no ocurre lo mismo. ¿Cómo llama Dios al que era pecador y se arrepiente luego de conocer a nuestro Señor Jesús? Como dice la Escritura. ¿Cómo le llama a Dios? Nueva criatura. Pero mejor que todo esto, hijo.
Y si vinieran a preguntarnos, fuéramos nosotros esa persona que estuvo en cárcel, Dios nos guarde, debe ser una cosa terrible. No quisiera que nos dijeran, ¿es usted el presidiario? No quisiéramos que nos dijeran eso. Pero incluso que si tuviéramos que decir que sí, podríamos y decir sí, yo era o yo lo soy. Pero hoy soy nueva criatura porque Cristo vive en mí. ¿Eras tú tal cosa? Sí, yo era. ¿Eras tú la esposa de tal? Sí, yo era la esposa de tal. Y hoy vivo con dignidad porque mi lugar me lo da Dios. ¿Acaso no eras tú el hijo del narcotraficante, del paramilitar, del guerrillero, del delincuente, del como usted quiera llamarle? Sí, pero yo soy diferente. Ese era mi padre, yo soy alguien distinto. ¿O no tenemos la oportunidad hoy de reconciliarnos con nuestro Padre Dios y empezar a vivir una vida nueva con Él? La tenemos, hermano. La tenemos. Si vivimos de esta manera, estamos perdiendo lo que somos cada día. Llegará un momento en el que estemos tan apegados a nuestra máscara que será imposible quitarla, porque ni nosotros mismos sabremos quiénes somos en realidad. ¿Qué pasó con el apóstol Pablo cuando se presentó por primera vez ante un creyente en Cristo Jesús? Él estaba en un lugar, Dios se revela a él y Dios le dice, va a venir alguien aquí. Pero habla también el Espíritu Santo a otro hombre que estaba orando y dijo, ve allá y vas a encontrar a un hombre, Saulo, y el Señor, aquel hombre le dice al Señor, Señor, ¿estás seguro? ¿Acaso no ese era que perseguía a nosotros los creyentes? Este hombre es un sanguinario, allá vas, y aquel fue, quizás temeroso. Y el apóstol Pablo no dijo sus verdades y aceptó quién era. Incluso con la muerte de Esteban dijo, yo estuve ahí, consentí su muerte. Pero ¿cómo recordamos hoy a un hombre como el apóstol Pablo? Como un hombre que hizo la voluntad de Dios. Es más, a muchos de nosotros al hablar de Pablo se nos olvida lo que pasó con Esteban. A Dios no. Pero Dios sabe quién era Saulo y después qué hizo con ese Saulo para que fuera el apóstol Pablo, un hombre usado por Dios de una manera maravillosa. ¿Puede ser distinto la bondad de Dios para con nosotros? No, Él seguirá siendo fiel, justo, perdonador, misericordioso, pero que no tendrá por inocente al culpable, y aquel que es altivo lo mira de lejos, pero el que viene con un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. Y sé que no va a gustarte una vez más la pregunta, pero ¿qué máscara llevas puesta? ¿Qué máscara tienes? ¿La de padre de familia? ¿La de profesional exitoso? ¿Te escondes detrás de qué, hermano? Delante de Dios no hay máscara que valga. Algunos llevan puesta una máscara, incluso de insensibilidad, de frialdad, que parece que nada les hace temblar, que todo lo tiene controlado, que pueden hacer todas las cosas y nunca son capaces de demostrar debilidad. Gente que no llora, nunca llora, o por lo menos públicamente. Fuertes, duros de corazón, no se quiebran, aparentemente. No pueden mostrar una debilidad, esconden sus equivocaciones. ¿Sabe cuál es la forma más rápida de terminar una pelea y una discusión? Por algo que tú hiciste mal, asumiendo la responsabilidad de lo que haya que asumir por tu mal actuar. Y pasa en nuestro matrimonio, pasa con nuestros hijos. ¿Qué ocurre cuando tú has visto a tu hijo hacer algo que no debía hacer en casa o dañar algo o desobedecer de alguna forma
y aquel hijo se ensaña en tratar de decir no fue así, no fue así, y usted lo vio hasta por las cámaras. Enojo, tristeza, decepción, ira, no se la perdonas. Pero ¿qué tal un papá, mamá, perdóname, me equivoqué? Ahora, no lo use como una estrategia de disuasión. Hágalo de verdad porque de verdad está arrepentido. Pero hermanos y amigos, necesitamos dejar a un lado nuestras máscaras y empezar a vivir de verdad delante de Dios. Otros se sumergen en una falsa alegría permanente. Siempre están contentos, siempre están gozosos, siempre... y derraman lágrimas cuando nadie les ve. ¿Cuál es el problema con parecer débiles? ¿Cuál es el problema en que nosotros, por ejemplo, seamos la congregación más pequeña de toda nuestra ciudad? ¿En qué me avergüenza a mí en que no seamos miles? ¿En qué me avergüenza a mí en que no seamos cientos de miles o tengamos congregaciones plantadas a lo largo y ancho de todo el territorio colombiano? Si el Señor me permitió administrar una, esa una, administrela bien. Esfuércese porque haya lo que papá manda, su palabra. Algunas personas viven con una falsa imagen religiosa, hacen absolutamente todo lo que su doctrina le impone, pero no entienden nada ni son capaces de disfrutar con nada. Mire, yo conozco muchos hermanos sufriendo bajo el yugo de falsas doctrinas en diferentes congregaciones. Sufren, son usados, abusados, torturados espiritualmente, sencillamente por la pretensión de alguien que antes de ser ministro debió haber sido un verdadero cristiano. ¿Usted escuchó eso? Hoy muchos son ministros sin ser verdaderamente cristianos. O se hacen llamar ministros antes de ser verdaderamente cristianos. Y predican sus mentiras y viven alejados de la verdad de Dios. ¿Y qué van a hacer? Como hablábamos en la predicación anterior, un falso profeta, un falso apóstol, un falso maestro, un falso evangelista y un falso pastor que reproduce falsos creyentes. Ahora, ¿soy yo el verdadero? No estoy diciendo eso. Dios tendrá que juzgarme a mí. La escritura que Dios nos juzga, nos juzgará. Estoy diciendo que soy el único, no estoy diciendo que soy. De hecho, creo que soy de los más pequeños en todos los sentidos. Débil, pecador, necesitado, sediento de Dios. Algunas personas viven con una falsa imagen. El mismo pueblo de Israel llevaba puesta una máscara de santidad. Una de las razones por las cuales el Señor Jesús viene a esta tierra, por supuesto, la salvación y entregar voluntariamente su vida en salvación de los pecadores que en Él creyeran. Pero se habían vuelto sacrificios, ritos religiosos, viviendo una mentira delante del mismo Señor. Y por eso usted cuando lee el Evangelio encuentra que el mismo Señor dice, oíste que fue dicho, oíste que fue dicho, oíste que los antiguos decían, oíste esto no lo entendiste, ustedes entendieron esto, no adulterarás, y el Señor la puso más complicada. Pero porque no se acuestan con otra, pero yo lo digo, oíste que fue dicho, no adulterarás, pero cualquiera que mire a otra mujer con deseo en su corazón, ya ha adulterado con ella. Oíste que fue dicho, amad a vuestros amigos y odiad a vuestros enemigos, pero yo digo, a cualquiera que te pida de comer, dale al de beber, ama a tu enemigo. Y si tiene alguna necesidad, súplela.
Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y hay una cantidad de oíste que fue dicho. ¿Sabe por qué? Porque se había convertido la presencia de Dios en un acto ritualista sin valor alguno delante de Dios. No lo reconocían a Él. Tanto que cuando vino el Mesías, no lo reconocieron. E hicieron parte del plan. No se dieron cuenta. No podían reconocerlos. Dice la Escritura, Mateo capítulo 15, versos 8 al 9, lo siguiente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Cobra sentido lo que le estoy diciendo? Cobra sentido, hermanos. Este pueblo de labios me honra. O sea, delante de los demás tenía una máscara de religiosidad, de falsa piedad, pero fueron descubiertos por Dios. De labios me honra. Eso quiere decir, se volvían puro bla, bla, bla. Pero su corazón está lejos de mí. Más su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Mire, tomaron sus propias opiniones y empezaron a enseñarlas para amoldar a aquellos a su imagen y semejanza y no vivir ellos como molde de Dios. O sea, moldeados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. O sea, la criatura quiso moldear a su creador. Crearon en sus mentes y en sus corazones ídolos para apartarse del Dios vivo. Pero eso solo pasó con aquellos, ¿verdad? Con nosotros eso no pasa. Tristemente, la iglesia que funciona no actúa de esta forma, sino que no solamente adora a Dios de labio y honra a Dios de labio, sino que nuestro corazón debe estar rendido a sus pies. Y alejándonos de las doctrinas humanas para venir a estudiar o leer, entender, vivir bajo las enseñanzas de Dios mismo a través de la Escritura. Pero es que eso es complicado, pastor. Eso de leerse poco mucho, eso es un libro muy grueso. Mejor háblenos usted. El facilismo nos lleva a no poder experimentar la verdad y la realidad de las cosas. Cuando damos la responsabilidad, yo les quiero hacer una pregunta. ¿De quién es la responsabilidad de que usted aprenda a conocer o no a Dios? ¿Es suya o es mía? Es suya. Ahora pregunto, ¿de quién será la responsabilidad de que sus hijos conozcan o no a Dios? Es suya. Esto es solo una parte de la construcción de hombres, mujeres, jóvenes y niños que hacen parte de la iglesia del Señor. Hermano, usted no viene a la iglesia, usted es la iglesia. No se lo olvide. Y cada vez que diga voy para la iglesia, acuérdese, uy, soy yo la iglesia. Si lo es, si no, no. Lo que realmente importa es dejar de esconderse, aprender a ser quien eres, de acuerdo a la voluntad de Dios. Ser la persona la cual Dios creó para unos propósitos específicos. Yo pregunto acá a mi hermana apreciada, ¿a quién le queda más fácil predicar a su familia? ¿A usted o a mí? Predicar, llevar la verdad del evangelio a su familia. ¿A quién? ¿A usted o a mí? ¿Con usted? ¿Y a la hermana que está adelante? ¿Será que a mí me queda más fácil ir a su casa y predicarle a los suyos?
si usted vive con ellos. Si usted conoce a Dios, usted puede llevar lo que conoce de Dios a los suyos. Es que el pastor no me visita, por eso mi familia se pierde. ¿Verdad? Ese va a ser el argumento que vas a usar cuando estés delante de Dios a decirle. Vas a ponerte una máscara de piedad y le vas a decir al Señor, lo que pasa es que yo estaba en una congregación donde los pastores no me visitaban. O yo siempre fui, pero no, yo no tomé nota, no entendí nada. Es nuestra responsabilidad, hermanos, que podamos acceder a Él. Mire, en un país como en el que vivimos, actualmente, no sabemos cómo será el día de mañana, donde aún podemos tomar una escritura, una Biblia, leer y estudiar y conocer al Dios de la Escritura, tenemos mucha más responsabilidad en cuanto a la negligencia que cualquier otro de los países que hoy sufren persecución. Qué difícil es en ciertos países poder tener al menos una Biblia en casa. Da cárcel o muerte en algunos. Y en muchas congregaciones vemos a personas que viven pensando que tener el Salmo 91 en casa nos guarda de todos los males. Es la hoja más amarilla de todas las Biblias. En casa por muchos años hubo una. La hoja más amarilla y más dañada, porque siempre estuvo expuesta para que el mal no llegara, pero no se leía. Y el resto de hojas nuevecitas, aún pegadas, todavía no se pueden mover. Deuteronomio capítulo 28, verso 12 al 13 dice de la siguiente manera: te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Ojo. Te abrirá Jehová su buen tesoro. Uy, sí, recibo dinero, plata, casas, camionetas nuevas, el carro del año. Lo recibo y veo cómo hacen con la mano así y se lo guardan. Lo recibo en los bolsillos. Lea, ¿qué dice? Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. O sea, es porque él aclara que su tesoro no está en esta tierra. Todo lo que tú ves aquí acabará, se esfumará, se quemará, se dañará. La intemperie, todo eso, lo que tú puedes tocar aquí, se va a acabar. Por eso dice la Escritura en otra parte, en el Evangelio, dice, no hagan tesoros aquí, hagan tesoros en el cielo. Donde la polilla y el hollín no corrompe, no se oxida, no se daña. ¿Sí ve? Entonces, te abrirá Jehová tu buen tesoro, el cielo. Vamos a practicar esto para que no se lo olvide nunca. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Te abrirá su buen tesoro, Jehová. Perdón, otra vez vamos. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo. Déjemela ahí. No son las casas, no son los carros. Ahora, si te lo da, añadiduras son. De hecho, tus hijos los añade Dios. Y dice, herencia de Jehová son los hijos. O sea, te los pasa. Vamos una vez más. Dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedeces los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y los cumplas.
Pero ese pedacito del cielo queremos quitarlo para poder disfrutar solamente de las cosas buenas que Dios da. Pregunto, ¿acaso Dios no nos ayuda a tener carros, casas, fincas? Sí. Pero es lo más importante que Él tiene para darnos. Lo más importante, no lo estés esperando, ya lo dio. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. No a la iglesia. Al mundo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo conocí un dicho cruel que dice: en la boca del mentiroso lo cierto se hace dudoso. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una máscara que aun cuando al que conocíamos nos cuesta mucho trabajo creer. Pero cuando usted era mentiroso y ahora dice la verdad, e incluso la verdad le cuesta la vida, como el caso de algunos hermanos que tienen que sostener su verdad de su fe en Cristo Jesús, y eso le cuesta hasta la vida. Nadie va a reconocerlo después de muerto a ese muerto. Pero tendremos que reconocer que muchos han muerto y hoy tenemos que reconocerle que debimos haberle reconocido antes de que los mataran. ¿Me hago entender? ¿Cómo tú le reconoces a alguien que ya murió por algo? O sea, tú no puedes reconocérselo a él, pero lo reconoces tú y lo entiendes. Pero si eras mentiroso, deja de mentir. Y aunque la verdad te cueste aceptarla y aún sus consecuencias, dedícate a vivir para Dios. Quiero terminar leyendo este pasaje, Proverbios 20, nuevamente, verso 17. Dice de la siguiente manera: sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. ¿Qué es cascajo? Escombros, piedras, desechos. Sabroso es al hombre el pan de mentira, mientras logra encubrirla, ¿sí o no? Mientras tiene una fachada que cuidar, mientras puede vivir de una forma u otra. Quiero ir rápidamente para decirle unas máscaras de las que también tendrás que deshacerte pronto. Y antes voy a hacer una pregunta. ¿Qué tienen en común Batman, Iron Man, Spider-Man? Todos usan máscara. Superhéroes. Todos utilizan máscaras. Se esconden. Número 1. De pronto te ves identificado. La máscara del aislamiento. Te escondes, te aíslas, te guardas, te proteges para que no te conozcan. Entonces, para que no sepan tus debilidades, te aíslas. Mejor solo que mal acompañado. Nos justificamos con eso. Yo no necesito a Dios. No puedo confiar en nadie porque la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. A mí me han fallado muchas veces, entonces por eso yo mejor no. No me congrego. ¿Para qué? Así como Dios está allá, entonces también está en mi casa. Pero haces en tu casa lo que manda el Señor, de sentarte, escudriñar las Escrituras, escuchar la enseñanza. Difícil. Yo me las arreglo solo. No necesito de ninguno. Aislamiento. Quítese esa máscara. 2, la máscara de llamar la atención. Lloras, interrumpes, golpeas la puerta, te desmayas, te enfermas y 1000 cosas más por la necesidad de llamar la atención y sentir que eres tenido en cuenta. Y cuando usas esta máscara, buscas que todo gire a tu alrededor. Madres que sobreprotegen a sus hijos
o que quieren que sus hijos hagan algo, y cuando el hijo va a avanzar, entonces está enferma, está triste, no puede ser, ¿cómo me vas a dejar aquí sola? Hijos que tratan de manipular a sus padres. Alguien ha tenido a un hijo que dice, no, es que me siento enfermo, y usted sabe que es claramente que no quiere ir a la escuela. Llamar la atención. Conoce gente que quiere llamar la atención, que siempre está ahí, tiene la necesidad. O sea, toca atenderla todo el tiempo porque esa persona, o sea, si tú un día no le contestas una llamada, tienes problemas. Y tienen una dependencia con los hombres y no con Dios. Otra, la máscara de la crítica. Cuando usas esa máscara, solo te enfocas en los errores y defectos de los demás. Tú no tienes. Quítese esa máscara, hermano. Y muchos hemos querido ponernos esta máscara para que los nuestros, o sea, los errores, no sean criticados. Y yo digo antes de que digan de mí, el que pega adelante pega 2 veces. Entonces, si yo veo que hay una falla en ti, mejor digo la falla tuya. ¿Y qué dice la Escritura de eso? Primero saca la viga que hay en tu ojo para poder ir a sacar la paja que hay en el ojo de tu hermano. Y por último, la máscara del perfeccionismo. Todo tiene que salir perfecto. Debe ser el número 10 del equipo. Con tu cuerpo, con tu simpatía, con todo lo que haces, tú tienes que sobresalir. No estoy hablando de que seamos conformistas. Tenemos que esforzarnos porque cuando hacemos algo, lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. Y eso de como para los hombres nos incluye a nosotros mismos. No podemos fracasar. Si sacas 9 llora. Si no sacas el 10 te sientes reprobado. No puedes disfrutar un segundo o tercer lugar o un 10º lugar. Yo le comenté a mis compañeros de running una historia de alguien que iba en camisilla y le preguntaron, ¿acaso tú corres también? ¿Eres atleta del running? ¿Eres un corredor? ¿Cómo así? ¿Cómo es posible? ¿Eres de los buenos o eres de los malos? Soy de los buenos. ¿Por qué? Porque los malos ni se inscriben. Sencillo. Yo corro con un equipo donde algunos llegan de primero, de segundo, de tercero en las carreras, hacen no sé cuántos. ¿Sabe qué? Yo corro también. Yo corro, voy con ellos. Llego de último o de 6.769, no me importa, pero también corro. ¿Tú de qué puesto llegas? No, yo no corro. Ah, ok, muy bien. Y en la búsqueda de la perfección, terminamos sobreexigiéndonos y exigiendo a los demás que nos quieran por los logros que podemos nosotros tener, pero nunca por los fracasos. Hace poco tuve la oportunidad de poder ver un atleta con muchas formas de poder llegar a la meta, pero tuvo problemas. Uno de los mejores del mundo, Kipchoge, llegó de sexto. Pero ¿sabe una cosa que me alegra? Lo veo feliz. Bueno, no sé si es la máscara que pone, pero sus comentarios han sido positivos y aprendió de eso. Y también hace poco estuvo con un atleta que no iba a llegar de primero, pero no llegó en el tiempo que había pronosticado y tuvo días de tristeza. Y yo le decía, no te afanes, una experiencia. Eres bueno en lo que haces, sigue adelante. Así que, ¿cómo podría amarte Dios más? Le pregunto, hermano. ¿Porque no te equivocas? ¿Porque no fallas? Dios no puede amarte ni más ni menos. Él solo te ama. Ni si haces más o ni si haces menos, Él te ama. Pero ¿sabes qué agrada a Dios? Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Sin máscara delante de Dios. Quiero que te coloques en pie, por favor. Y tal vez puedas pensar, ¿cómo podría amarme Dios si no lo hago todo bien?
si no soy todo lo que los demás esperan de mí? ¿Cómo podré sentirme aceptado por los míos? ¿Tengo que ceder a sus pretensiones y vivir como ellos viven? ¿Sabe una cosa? Las heridas más profundas y más dolorosas no las causan los desconocidos, las causan las personas a las que nosotros amamos. ¿Cómo haces para poder agradarlos a ellos y tenerlos contentos? ¿Entonces vas a desobedecer a Dios? No. Mantente firme en Cristo Jesús. Él es nuestra roca, Él es nuestra salvación, Él es nuestro amparo. Delante de Él no hay máscara que valga. Él es nuestro libertador. Él es el salvador de nuestras almas. Él nos da un lugar en la mesa de nuestro Padre para poder comer con Él sin necesidad de aparentar absolutamente nada. Necesitamos a Dios y ser reales delante de Él. Las redes sociales nos dan toda la oportunidad para ser irreales, para montar la foto que nos gusta, el logro que nos gusta. Y de hecho, como deportista también le digo algo. Hay unas aplicaciones que muestran cuánto corremos, en qué tiempo lo hicimos, si nos cansamos, si la frecuencia cardíaca aumentó o bajó, si en comparación con otros tiempos y con otras cuestiones. Algunos conozco que esos días de poca potencia y de poco rendimiento los ocultan. No. El día que fallas, ahí está tu Dios. El día que ganas, que compites, que lo haces bien, en que todo sale bien, ahí está tu Dios. Así que no te aflijas, sigue adelante. Hoy, delante de Él, Él es nuestro buen Padre que nos ama.